alabanzas de este refrigerio, alabando y cantando a nuestro amado Dios. Amén, hermanos. Lo voy a invitar a que vayamos a la palabra de Dios, hermanos. Seguimos en la primera epístola de Juan, capítulo 4. Y a manera de introducción, hermanos, en lo que llega ahí a primera de Juan, capítulo 4, la última vez veíamos en la epístola de Juan algo bien interesante. En una porción de la escritura que veíamos la última vez que me tocó compartir, decía: hijitos, vosotros sois de Dios. Es una afirmación que viene plasmada en la palabra de Dios, en la primera epístola de Juan. Y eso me llevaba a mí a poner el dedo sobre esa porción de la escritura y hacerme la pregunta de quién soy, cuál es mi identidad. Decíamos, o debemos de entender usted y yo, que somos hijos de Dios. Amén, hermanos. Entonces, como hijos de Dios tenemos compromisos, tenemos responsabilidades, y todo esto es en agradecimiento a ese Dios eterno. Todo esto es producto del Espíritu Santo que mora en nosotros, porque no hay nada bueno dentro de mí ni dentro de todos y cada uno de nosotros. Ya llegamos ahí a primera de Juan, hermanos, capítulo 4. Vamos a darle lectura del 9 al 21. Sígame por favor con su vista. Me indica con un amén cuando lo tenga. A ver, enséñeme su Biblia, hermanos, para ver si sí es cierto o nomás me están diciendo que sí. Perfecto, hermanos. Síganme por favor con su vista, pongamos mucha atención. Dice la palabra de Dios en la primera epístola 4, del 9 al 21. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Dice en el 11, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Dice en el 13, en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Dice en el 15, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Dice en el 19, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, ¿a quien ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Lo voy a invitar a que cierre sus ojos, amado hermano, amado amigo. Vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias, Señor, porque estamos aquí en tu casa, Señor, en esta casa de oración, Señor, dispuestos a aprender de ti en este tiempo que tenemos exclusivamente para ti. Permítenos que nuestro espíritu se alinee con tu espíritu, Señor, para que podamos entender el mensaje que tú nos has preparado esta mañana, Señor. Te pido perdón por mis iniquidades, por mis pecados, Señor, que pongas palabra sabia, Señor,
Que tú nos guíes a través de esta enseñanza, Señor, para poder entenderlo, Señor, y no nada más entenderlo, llevarlo a nuestra vida. Ayúdanos a quitar todo aquello que nos estorba, Señor, y ayúdanos a apropiarnos cada vez más de ti, Señor. En Cristo Jesús te pido todo esto. Amén y amén. Bien, hermanos, ¿me ayudan con la primera diapositiva, por favor? Allá el ingeniero en sonido. Gracias, hijo. Perfecto, amén, por ahí escuché. Estamos en la primera epístola de Juan, hermanos, capítulo 4, del 9 al 21. Y le puse yo por título, un regalo excepcional, hermanos. ¿Por qué es un regalo excepcional? Pues nada más y nada menos lo que hizo el Señor Jesucristo en aquella cruz. ¿Lo recuerda? ¿O es bien fácil ir a pagar en aquella cruz con dinero o con una tarjeta de crédito o con vales de despensa? ¿Verdad que no? Fue un pago excepcional, fue un pago único en una sola exhibición. Y muchas veces usted y yo podemos no entender realmente de lo que se trata ese regalo excepcional. Ese regalo ya está ahí. Los que ya somos hijos de Dios tenemos que estar constantemente buscando el alimento espiritual. ¿Para qué? Para crecer. ¿Para qué? Para madurar. ¿Para qué? Para florecer. Si usted por alguna cosa no ha tomado aún la decisión de darle el sí al Señor Jesucristo como Salvador, yo creo que hoy es un buen momento. ¿Es cierto esto? No tenemos la vida asegurada, no sabemos qué vaya a pasar hoy en la noche, mañana. Entonces es buen momento para que usted tome tal vez la mejor decisión de su vida. Amén, hermanos. Y nos dice el primer versículo que tengo ahí en la diapositiva, primera de Juan 4, 9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Ahí está plasmado un regalo excepcional. Nos está mostrando el amor que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y en qué consiste esto? En que Dios envió a su Hijo. ¿Cómo se llama el Hijo de Dios? Jesús es unigénito y nos dice para que vivamos por Él. Hay algo bien importante, hermano. Necesito que ponga mucha atención porque a partir de lo que le voy a decir en este momento, toda la predicación va a estar girando alrededor de este ejemplo que le voy a dar. ¿Cómo le demostramos usted y yo el amor a alguien? Tal vez con un regalito, ¿es cierto esto? Tal vez con una comida, tal vez con unas flores. Si hay billuyo, pues a lo mejor le hacemos una fiesta, ¿verdad? Organizamos algo. Pero yo quiero ir un poquito más allá. Si esa persona es muy especial para usted o para mí, ¿cómo le demostramos que nos interesa? ¿Cómo le demostramos ese aprecio, ese valor excepcional que tiene esa persona para con nosotros? ¿Cómo le demostramos a aquella persona para que vea que yo estoy al pendiente de ella o de él y queremos que sea recíproco todo esto? Se me vino un ejemplo precioso. Muchos de nosotros nos tocó ser novios, o algunos todavía somos novios. ¿Es cierto esto, hermanos? Y cómo nos pulimos en tiempo y forma con la persona con la que andábamos quedando bien, con la novia o con el novio. ¿Sí lo recuerda? Algunos todavía les falta, ¿verdad?, llegar al noviazgo. Déjeme te digo, en algún momento de mi vida, cuando yo andaba quedando bien con mi esposa, me tocó ser mesero y me tocaba una semana de mañana y una semana de tarde. Cuando me tocaba andar de tarde, hermano, era la muerte. ¿Por qué? Porque era toda la mañana, salir a las 11 de la noche y era en la muerte los sábados y los domingos porque yo no veía a la hermana Martita. Entonces un domingo me apuré con el trabajo, junté por ahí la propina adecuada y un extra para el capitán. Y un domingo a las 6 de la tarde yo ya iba rumbo a mi casa. Le di el moche a todo mundo, había cumplido con mi jornada entre comillas y era válido. Saliendo de ahí, ¿a dónde creen que me fui directamente? ¿A mi casa o a la casa de la hermana Martita?
con la hermana Martita, se quedó la hermana Martita sorprendida, pero con eso yo le demostré a Martita mi interés, mi aprecio por ella o el valor que ella tenía y todavía tiene en mi vida. Todavía de repente me dice, ¿te acuerdas cuando fuiste a mi casa que diste moche para irme a ver? Sí, todavía me acuerdo. Entonces a eso voy, hermano. Dios demuestra el interés, el valor, el aprecio que tiene por usted y por mí, por cada uno de nosotros, y quiere que nos demos cuenta de ese amor tan grande, incondicional que tiene para, no nada más para usted y para mí, para toda la humanidad. Envió a su Hijo unigénito, dice la palabra de Dios, a este mundo. ¿Para qué? Para que obtuviéramos vida eterna. ¿Se está dando cuenta de esto, hermano? Es algo extraordinario, es un regalo excepcional el que Dios nos está dando, pero tristemente a veces lo vemos como que sí, murió por mí, y la gente de afuera también. Entonces, usted y yo, hermano, tenemos que valorar que Él pagó por mis pecados, por sus pecados, y nos dicen en seguir esta diapositiva, para que vivamos por Él. Él desea, Él anhela que usted y yo entendamos el mensaje del Evangelio y correspondamos de la misma manera. ¿Es cierto esto? No se me ocurrió a mí, no se le ocurrió al pastor, lo dice la palabra de Dios, para que vivamos por Él. La única manera es logrando entender ese amor tan grande. Le acabamos de cantar varias alabanzas, derramamos nuestro corazón en esas alabanzas. Se siente bien bonito, ¿a poco no, hermanos? Pero el chiste no es sentir bonito, el chiste es entenderlo en nuestra mente, en nuestro cuerpo, en nuestro espíritu, para poder avanzar y caminar de la mano de Dios. Entonces, fíjate nada más el regalo excepcional, ahí está. De usted y de mí depende si yo me apropio de Él, me adueño de Él, me empapo de ese amor del Señor para corresponderle igual. Nos dice en el siguiente versículo, primera de Juan 4:10, en esto consiste el amor. Me vuelve a dar otro ejemplo. ¿En qué consiste el amor? No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Una vez más me está recordando la forma en que Dios me ama y te ama, amado hermano, amada hermana, amado amigo que nos estás acompañando. Dios hizo algo extraordinario por cada uno de nosotros, nos dio un regalo excepcional. Dios, nos dice este versículo, puso sus ojos primero de nosotros, a pesar de lo que somos, a pesar de cómo somos, e incluso a pesar de que posiblemente fallaremos, tropezaremos o a veces vamos a caer en pecado. Dios lo sabe todo, pero su amor permanece para siempre. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Fíjate, nos dice esa diapositiva, Dios envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Qué significa esta palabrita? Es una palabra muy importante, no se nos debe de olvidar. La propiciación es un acto entre dos partes que implica apaciguar la ira de alguien que está ofendido, y no solo eso, es ser reconciliado con Él. Entonces el Señor Jesucristo se puso en medio de Dios y de mí, se puso en medio de Dios y de cada uno de ustedes. ¿Para qué? Para Él apaciguar la ira de Dios y reconciliarnos con Dios. ¿Se dan cuenta de este regalo extraordinario, hermanos? ¿Se dan cuenta del valor de la palabra de Dios y lo que debe de significar para cada uno de nosotros? Entonces necesitamos usted y yo estar constantemente apropiándonos de la palabra de Dios, creyéndola, orando, estudiando, acudiendo al templo, hermano. Esto que hizo Dios tiene grandes dosis de gracia, de misericordia y de amor. Es un regalo excepcional. Nos dice el siguiente, ahí en primera de Juan, capítulo 4:11. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos
a otros. Híjole, Dios me está dando un ejemplo o una medida del amor que Él nos dio, que Él nos está reflejando. Es un estándar. Y fíjate, Él no me va a pedir nada que Él no haya ya hecho. Él no quiere que yo vaya más allá de Él. No, Él quiere que yo me comporte como Él. Nos ha dado ese ejemplo, ese estándar ya está plasmado. Y no me está pidiendo que yo haga un sacrificio mayor, simplemente que siga su ejemplo. Esto obviamente es parte de ese gran regalo excepcional y usted y yo lo podemos adquirir, lo podemos usar, lo podemos aprovechar. Repito, es la gracia de Dios, es la misericordia de Dios y es ese amor infinito que Él tiene para todos y cada uno de nosotros. Él quiere que yo lo aplique a mi vida, que usted lo aplique a su vida y obviamente lo compartamos, que nos manejemos de esa manera. Y déjame te digo algo bien importante. La única manera de lograr esto, hermano, es reconociéndolo como nuestro Señor y Salvador. Si usted lo quiere hacer en sus fuerzas, no va a poder. Es necesario entender el mensaje del Evangelio, aceptar el sacrificio del Señor Jesucristo. Y dice la Escritura que viene a morar dentro de nosotros el Espíritu Santo y es el que nos va a ayudar. Es nuestro ayudador, es nuestro consolador. Se le denomina el Paracleto. Entonces ahí lo tenemos, ahí está. El chiste es alimentarnos espiritualmente y darle chance al Espíritu Santo de actuar en nuestra vida. Amén, hermanos. Dice el siguiente versículo, hermanos, primera de Juan 4:12, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Fíjate nada más, nadie ha visto a Dios, esto es una verdad, pero me está diciendo cómo debemos usted y yo de accionar o de reaccionar. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Déjame te digo, tristemente allá afuera, hermanos, obviamente también conocen y saben que nadie ha visto a Dios y cada persona o cada sector de la sociedad tiene maneras muy diferentes de interpretar las cosas de Dios. Algunos piensan que la mayor evidencia de la presencia de Dios pues puede ser a lo mejor el poder, el estatus, pero enorme tacha. Otras personas piensan que la mayor evidencia o la presencia y la obra de Dios es la popularidad. Tristemente hay congregaciones que se dedican a eso, ¿verdad? A malinterpretar la palabra de Dios. Otras personas consideran que la mayor evidencia de la presencia y obra de Dios son sentimientos apasionados, a flor de piel, y también ese es un grave error. ¿Por qué? Porque la mayor evidencia de la presencia y la obra de Dios es el amor. Y lo acabamos de leer. Donde Dios está presente y está trabajando y está obrando, se va a notar el amor. ¿Cómo trabajaron con los hermanos que vinieron, hermano? Una armonía tremenda. A pesar de la barrera del lenguaje, yo le aseguro que el pastor anduvo batallando. Yes, no. Pero gracias a Dios que el amor es lo que fluye en un hijo de Dios y no importa, en este caso, el lenguaje o la barrera cultural. Dice al final del versículo, hermanos, que su amor se ha perfeccionado en nosotros. ¿Y esto qué es lo que quiere decir? Que vamos madurando, que vamos mejorando, que vamos creciendo en amor, vamos floreciendo y obviamente vamos adquiriendo conocimiento acorde a la palabra de Dios. Esto es parte del regalo excepcional. Nos conviene usar este regalo excepcional, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Amén, ¿verdad, hermanos? Fíjate, nos dice el siguiente versículo. En esto, primera de Juan 4:13. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Te lo acabo de decir hace un momento. Esto es parte de ese gran regalo excepcional. Al momento de que el Señor Jesucristo derramó su sangre en aquella cruz,
Él hizo el pago por todos y cada uno de nosotros. La humanidad también va incluida, pero depende de cada persona tomar esa decisión personal. Yo ya tomé esa decisión, muchos de los que estamos aquí ya tomamos esa decisión de aceptar al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Amén, hermanos. Y por ahí hay algunos hermanos que están a punto de tomar esa decisión. Vienen los bautizos el día 22, 23, ¿verdad, hermano? Entonces, esta es una seña de que han entendido el mensaje del Evangelio y han decidido seguir a Cristo. Amén, hermanos. Cuando usamos este regalo excepcional, cuando nos apropiamos de las promesas de Dios, cuando le creemos, viene a vivir dentro de nosotros el Espíritu Santo, que no es otra cosa que la Trinidad. Es Dios mismo, es Jesucristo o viene el Espíritu Santo. Y déjame te digo que esto no significa que usted ya no va a tener problemas. Esto no significa que su vida va a ser fácil, no es así. Pero nos vamos a dar cuenta de una gran realidad espiritual. ¿Cuál es esa realidad? Que estamos conectados con Dios. Amén, hermanos. Nos vamos a dar cuenta que permanecemos con Él, nos vamos a dar cuenta que estamos conectados a la fuente y cada día tenemos la oportunidad de caminar con Dios. Cada día usted se puede dar cuenta, cada día yo me puedo dar cuenta que tenemos la presencia de Dios en nuestras vidas. Déjame te digo un ejemplo, quiero que sea esto palpable. Cuando oramos, sentimos la presencia de Dios. Amén, hermanos. Cuando usted y yo podemos venir los miércoles de oración, déjame te digo, puede ser a lo mejor complicado. Después de una jornada de trabajo larga, con estos calores extremos, ¿qué nos dice la carne? Báñate, ahí está tu reposet, ahí está el control remoto. Pero el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros es el que dice, órale, vámonos al templo. Y ahí venimos y es una enorme bendición, hermanos, estar los miércoles escuchando a las peticiones de oración que tenemos o que tienen otros hermanos y poder nosotros interceder. Amén, hermanos. Pero es una lucha constante que tenemos entre la carne con el Espíritu. Entonces, en la medida que nosotros nos vayamos empapando de la palabra de Dios, es el Espíritu Santo el que nos va a ayudar, el que nos va a aconsejar, así venir y no hacerle caso a la carne. Amén, hermanos. Entonces, necesitamos, usted y yo, estar tratando de permanecer conectados con Dios. Y obviamente, en la medida que vayamos profundizando en sus verdades, en las cuestiones espirituales, vamos a ir conociendo mejor el concepto de gracia, de misericordia y de amor. Les recuerdo que no estamos solos ni usted y yo. Dentro de nosotros vive el Espíritu Santo, que no es otro que Dios o que Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Ay, qué bárbara, hermana, casi me avienta la pared. Dice la siguiente versículo, hermanos, primera de Juan 4:14. Y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Otra vez está plasmado aquí el regalo excepcional. Este versículo yo encontré que tiene dos maneras de interpretarse. La primera nos dice, hemos visto y testificamos. Cuando se refiere a hemos, está hablando o dejando evidencia de aquellas personas que originalmente estuvieron alrededor de Jesús, que fueron testigos de aquellos milagros, de aquellos eventos, tal vez adquirieron sus enseñanzas. Ellos conocieron que el Padre había enviado al Hijo, al Salvador del mundo. Lo vuelvo a leer, dice, y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, al Salvador del mundo. ¿Quiénes? Aquellas personas de aquella época, aquellos cristianos, aquellos discípulos. Y la otra manera de entenderlo, hermano, cuando dice hemos visto y testificamos, se está refiriendo a aquellas personas que adquirimos el Espíritu de Dios, es decir, los que ya aceptamos al Señor Jesucristo. Usted y yo ya hemos visto, por llamarlo de alguna manera, y hemos testificado lo que dice este versículo.
que el Padre ha enviado al Hijo, sabemos que Dios envió a Jesucristo a este mundo. ¿Con qué finalidad? Con que salvara a la humanidad. Entonces, esta es una enorme bendición, es parte del regalo espiritual. Los que somos hijos de Dios hemos visto y testificamos. Tal vez usted diga, bueno, ¿y yo qué tengo que compartir? ¿Qué es lo que tengo que decir? Lo que dice este versículo, hay 3 verdades esenciales sobre quién es Dios y cómo nos salva. La primera, nos dice este versículo que el Padre ha enviado al Hijo, que no es otra cosa que Dios, ahí lo dice, envió a su Hijo. Número 2, que Él fue enviado como Salvador del mundo. Está hablando de que va a venir un Salvador que Dios mandó. Y en tercera, tenemos que dar el nombre de ese Hijo o de ese Salvador. ¿Quién es, hermanos? El Señor Jesucristo. Entonces no se me pierda qué es lo que hay que compartir, qué es lo que tenemos que decir, esas 3 verdades. Dios mandó a su Hijo a que salvara al mundo y el nombre de este Mesías, de este Salvador, es Jesucristo. Ni más ni menos. Y a ver, a través de nuestra vida, de nuestro testimonio, de cómo el Señor nos alcanzó, de cómo el Señor trabajó o nos hizo darnos cuenta de que éramos pecadores. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Déjame te digo, no basta con venir domingo a domingo, escuchar la predicación, cantar las alabanzas o sentir bonito. No es suficiente. Yo le quiero preguntar, ¿cómo podemos adquirir o sacarle provecho a ese regalo excepcional? ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, la respuesta está en el siguiente versículo, 1 de Juan 4:15. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Ahí está una vez más mencionándose el regalo excepcional. Déjame te digo, ¿qué es lo que involucra esto? No es suficiente con que usted y yo sepamos los hechos sobre quién es Jesús. Usted y yo debemos confesar la verdad. Y esta idea detrás de la palabra confesar es estar de acuerdo con, obviamente debemos de estar de acuerdo con Dios sobre quién es Jesús y descubrimos lo que Dios dice sobre Jesús en la palabra de Dios. No hay otro lugar donde nos vamos a dar cuenta de quién es Jesús. Aquí en el Antiguo Testamento se mencionaba a un Mesías, a un Salvador, no se revelaba el nombre, pero a partir del Nuevo Testamento se revela muchos detalles de la vida, obra, muerte y resurrección del Señor Jesucristo. No hay dudas acerca de la personalidad del Señor Jesucristo, del motivo por el cual vino a este mundo. Entonces usted y yo debemos de estar 100% seguros y de acuerdo con lo que dice la palabra de Dios. Déjame te digo, se puede saber algo sin estar de acuerdo, pero la palabra de Dios me está demandando que usted y yo debemos realmente estar de acuerdo, que no es otra cosa que haber entendido el mensaje del Evangelio. Déjame te digo, Juan nos ha estado escribiendo en esta epístola, primera de Juan, nos ha dado grandes dosis, grandes ejemplos, ha abundado en el tema del amor. No ignora, en este caso no está ignorando el tema de la verdad. ¿Por qué? Porque Juan piensa que no es suficiente que una persona nada más tenga el amor en su vida, tal vez por Dios, pero es necesario confesar con nuestra boca que Jesús es el Hijo de Dios. Y no se trata de decidir entre amor o verdad. Debemos de tener ambas. Debemos de tener el Espíritu Santo y que Él nos guía a ese amor que proviene de Dios, el amor que reflejó el Señor Jesucristo en aquella cruz, y confesar que Jesús es el Hijo de Dios, mi Señor y Salvador. Todo esto va junto. Creer en Dios y amar a los hermanos no son condiciones para que podamos permanecer en Dios, más bien son evidencias del hecho de que Dios ya ha tomado posesión de nuestras vidas para hacer esto posible. ¿Lo estamos entendiendo, hermanos? Entonces, son evidencias de que Dios ha tomado posesión de nuestras vidas cuando empezamos a amar a nuestros hermanos a pesar
de muchas diferencias que podamos tener, a pesar de que no convivamos casi con ellos, a pesar de tantas y tantas cosas que pudiéramos nosotros tener en cuenta. Déjame te digo, estamos por celebrar bautizos. ¿Qué significa esto? Que estas personas han entendido el mensaje del Evangelio, que han reconocido a Jesucristo como su Señor y Salvador y desean obedecerlo. Y el bautismo, déjame te digo, que es la representación de la muerte y resurrección de Jesús. Cuando los zambullen en el agua, a los que los zambullen 2, 3 veces es porque está difícil. No, no es cierto, hermanos. Cuando lo meten en el agua y lo sacan, estamos simbolizando eso, la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. Esto tiene un simbolismo tremendo. ¿Por qué? Porque han dejado atrás la vida mundana y le han dado chance ¿a quién? A Dios de que tome posesión de su vida. Entonces, por ahí ya hay alrededor de 7, 8 hermanos, hermanas que van a tomar esa decisión. Si alguien falta, aproveche. No le dé, no tome una decisión, mejor dicho, tome una buena decisión. Va a ser una de las mejores decisiones de su vida. Se va a acordar de mí si logra usted obedecer a Dios. No le estoy diciendo que me obedezca a mí, que le obedezca al pastor. No, le estoy diciendo que seamos obedientes con la palabra de Dios. Que Dios le dé sabiduría de lo alto, que Dios lo convenza a través de los versículos que estamos viendo, a través de la palabra de Dios, para que usted haga ese cambio radical y se convierta nada más y nada menos que en un hijo de Dios. Amén, hermanos. Entonces, ojalá y esos 7, 8 que son se conviertan en 10 o en 12, o los que faltan, no importa. ¿Por qué? Porque esto es bendición para su vida y es testimonio para todos los hermanos. Amén, hermanos. Entonces, estamos en punto de celebrar esos bautizos y nada más y nada menos lo hacemos. ¿Por qué? Por obediencia a la palabra de Dios. Y otro detalle importante es testimonio a los que están a nuestro alrededor. ¿De qué? De que somos obedientes, repito, con la palabra de Dios. Amén, hermanos. Para que no vayan a decir, el hermano Juan Carlos dice que nos bauticemos. No, yo no digo, lo dice la palabra de Dios. Nos dice el siguiente versículo en primera de Juan 4:16. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Fíjate, nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Y esta debería de ser la respuesta apropiada de cualquier hijo de Dios o cualquier cristiano. Es una respuesta positiva al regalo extraordinario que te he mencionado en esta meditación. Es decir, somos llamados usted y yo a tomar ese amor, esa gracia, esa misericordia que Dios nos está ofreciendo y nos está invitando a que usted y yo la conozcamos por experiencia propia, que lo apliquemos a nuestra vida, que las creamos, y de eso se trata, comunión con Dios. Fíjate, nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Muchas personas allá afuera, dependiendo de sus enseñanzas, dependiendo de donde anden, van a responder de muchas maneras a esta relación personal con Dios. Muchas personas creen que no necesitan a Dios, se creen superiores. Fíjate, Dios en su amor infinito, en su gracia infinita, en su misericordia, los ha bendecido de muchas maneras. Y estas personas en su mente finita, en sus estándares, creen que tienen buena relación con Dios. Otras personas responden con duda. ¿Puede Dios amarme verdaderamente? Fíjate nada más, también debido a ese choque cultural, a esa falta de conocimiento espiritual, hay otras personas que responden con cierta maldad. Dios me ama y todo me lo perdona y yo puedo hacer lo que yo considere. Fíjate nada más, así está el mundo allá afuera.
pero lo que Dios realmente quiere es que usted y yo respondamos en base a una experiencia acorde a la sana doctrina y creyendo que el amor de Dios está ahí a nuestro alcance. Pero es necesario estar empapados en la sana doctrina, es necesario tener una relación personal con Dios, es necesario estar escudriñando la palabra de Dios y caminar con el Señor de su mano al lado, hermanos. De repente el Señor va adelante o de repente el Señor va atrás. O de repente andamos nosotros a la izquierda o de repente andamos a la derecha. ¿Estamos entendiendo esto, hermano? Por eso es necesario acudir al templo, estar al pendiente de las meditaciones, y no es suficiente eso, necesitamos estar constantemente alabando a Dios por medio de alabanzas, por medio de versículos, estar buscando el alimento espiritual. Todos los días yo estoy seguro que usted se enfrenta a diversas situaciones allá afuera. Los estudiantes, ¿cómo le van a la escuela? Tremendo, ¿verdad? Los trabajos, de repente se complica. Incluso aunque hagamos bien las cosas allá afuera, no salen bien las cosas. Si le ha pasado, nada más a mí me pasa, hermanos. Entonces, si no llevamos una buena relación con el Señor, si no estamos al pendiente con los devocionales, si no estamos bien fortalecidos con ese alimento espiritual tan necesario e indispensable en la mañana, a mediodía o en la noche, va a venir la prueba, va a venir la dificultad y lo va a agarrar como esos perros cuando encuentran un huesito en la calle y le va a dar unas zarandeadas. Si le ha pasado, nada más a mí me pasa, hermanos. Entonces necesitamos, usted y yo, estar listos y apercibidos. Repito una vez más este versículo: y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. A través de las predicaciones, a través de la sana doctrina que se comparte en esta bendita iglesia, usted y yo tenemos esa capacitación, pero repito, no es suficiente. Necesitamos estar constantemente alimentándonos de la palabra de Dios, alabanzas, predicaciones, versículos, devocionales, todo lo que tenga de recurso, utilícelo. Los días no son fáciles, es más, hasta el calor está intenso últimamente, ¿verdad, hermanos? Entonces necesitamos estar al pie del cañón, porque en un ratito puede cambiar todo. Fíjate, hay algo también que utiliza mucho Satanás en este tipo de versículos para distraernos. Y te voy a invitar a que vayamos a Romanos 8, 35 y 39. Romanos 8, 35 y 39. Me indican con un amén cuando lo tengan. Romanos 8, 35 y 39. Estamos viendo que nosotros hemos conocido y creído el amor de Dios tiene para con nosotros. Pero ¿qué pasa cuando algo sale mal en nuestras vidas? ¿Qué pasa cuando nos desinflamos? ¿Qué pasa cuando tenemos un mal día? A veces no queremos ni siquiera venir al templo. Si le ha pasado, nada más a mí me pasa, hermanos. A veces creemos que Dios está muy lejos. A veces creemos que Dios ha retirado su bendición de mí. Y fíjese muy bien lo que dice ahí en Romanos 8, 35 al 39. Ya lo tiene, ¿verdad? No. Sígame con su vista. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Dice enseguida en pregunta: tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Fíjate nada más, aunque tengas un día terrible, aunque estés con las lágrimas de fuera, aunque te vaya muy mal, Dios está ahí. Y hay un propósito, hay una enseñanza, hay algo que Dios te quiere mostrar en tu vida.
Y de repente somos capaces nosotros de pensar que Dios ya no nos quiere, que Dios se ha volteado para el otro lado. Y lo acabamos de leer en la palabra de Dios. ¿Acaso esto no es un regalo excepcional? Amén, ¿verdad, hermanos? Ahora quiero que vayamos a Primera de Juan 5, 11 y 12. Primera de Juan 5, 11 y 12. Eso lo vimos en Navegantes 1, navegantes. Primera de Juan 5, 11 y 12. ¿Cuál garantía es? ¿Garantía de qué? De la salvación. Primera de Juan 5, 11 y 12. Ponga mucha atención. Primera de Juan 5, 11 y 12. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Entonces fíjate nada más, tenemos una garantía permanente. Dios no cambia, no es como yo, no es como cada uno de nosotros, que de repente todo va bien y una sonrisota, y de repente algo no sale bien y somos cambiantes. ¿Es cierto esto? De repente nosotros decidimos hasta dónde sí y hasta dónde no, y la palabra de Dios me está diciendo que Dios no es así. La palabra de Dios me está diciendo que el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y aquí no depende su comportamiento, pero es necesario que usted y yo, entendiendo que hay compromisos y responsabilidades. ¿Por qué? Porque soy un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque ya entendí el mensaje del Evangelio. ¿Por qué? Porque ya soy agradecido con Dios por el sacrificio que hizo Dios en aquella cruz. Yo tengo que comportarme como un hijo de Dios. Hay parámetros, ¿es cierto esto? Entonces yo, en agradecimiento, en el entendimiento que Dios me ha dado por su Espíritu Santo, porque Dios me ha revelado por medio de su Espíritu Santo, por esa sabiduría que viene de lo alto, tengo que ser agradecido y tratar de ser obediente con la palabra de Dios. ¿Se fija cómo es bien importante? Y otra vez recalco, nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Nos dice Primera de Juan 4, 17. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Una vez más, estamos visualizando ese regalo excepcional que Dios nos ha dado a través de su Hijo Jesucristo. Tiene que ver con el amor, ese amor que lo podemos nosotros adquirir, que lo podemos nosotros perfeccionar. Y déjame te digo, la idea es compartirlo, apropiarlo, que nos redarguya, que nos cambie, que nos alinee con Dios, y obviamente compartirlo. Cuando Juan está hablando sobre perfeccionar el amor o perfeccionando el amor en nosotros, lo que está diciendo es que estamos madurando, que estamos creciendo, que estamos floreciendo en el amor de Dios, que estamos continuando aprendiendo y manifestando que somos hijos de Dios. Ahora bien, aquí hay una finalidad y hay un propósito que lo dice en la misma diapositiva. Dice enseguida, esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. ¿Para qué? Para que tengamos confianza en el día del juicio. Híjole, qué tremendo, ¿eh? Usted y yo necesitamos ser como esponjitas, empapados en la palabra de Dios, y usted y yo tenemos que ser un reflejo de Dios. Nuestro mayor ejemplo, nuestro ejemplo a seguir es el Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Él vino incluso a este mundo de manera humana. Él estuvo en este mundo, Él pisó este mundo y nos dejó muchas enseñanzas y nos dejó muchos ejemplos en actitudes, en comportamientos. Entonces usted y yo necesitamos aprovechar ese regalo excepcional
Y no nada más valorarlo, decir, sí, el Señor Jesucristo hizo esto por mí. No, necesitamos apropiarnos de todo eso. ¿Para qué? Para que usted y yo algún día podamos reflejar ese amor que Dios Padre hizo en el Señor Jesucristo, y usted y yo podemos manifestarlo a nuestros semejantes. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Y algo bien importante, termina este versículo diciendo para que tengamos confianza en el día del juicio, y enseguida dice, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Fíjate, en otras palabras, cuando nos identificamos con el Señor Jesucristo, cuando hemos entendido su vida, su obra, su muerte, su resurrección, cuando ya somos de Él, nos dice la misma epístola, usted y yo adquirimos esa vida. Les recuerdo que es nuestro abogado, el Señor Jesucristo, y usted y yo somos justificados a los ojos de Dios. ¿No es algo maravilloso? A eso se refiere. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Dios, al momento de ver a los hijos de Dios, al momento de ver a los que ya reconocimos al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, ya somos justificados, ya somos limpios, ya no le debemos nada a Dios. ¿Por qué? Por el sacrificio que hizo el Señor Jesucristo. A eso se está refiriendo este versículo. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Entonces, este es un regalo extraordinario, y usted y yo, por entendimiento, por agradecimiento, necesitamos comportarnos como hijos de Dios. ¿Es cierto esto? Valorar, ser agradecidos y responder de la manera correcta a este hermoso regalo extraordinario. Nos dice el siguiente versículo, primera de Juan 4:18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Déjame te digo, ¿qué significa en el amor no hay temor? El amor completo, hermano, el amor cuando lo hemos entendido como dice la palabra de Dios, no va a caber dudas, no va a haber inquietudes, no va a haber cosas raras o extrañas. No sé si en alguna ocasión, en alguna clase complicada, le explicaban, y a veces, se lo digo porque a mí me tocó, estudiábamos nada más para pasar el examen y a veces ni lo entendíamos. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando logramos entender esa clase complicada? No hay dudas, podemos resolver ese problema en cualquier situación, en cualquier tiempo, incluso después de haber hecho ese examen, a lo mejor al año vuelven a tener esa situación y lo resuelven bien. A eso se está refiriendo este versículo. Cuando hemos entendido el amor, hemos visto mucho a través de la epístola, de la primera epístola de Juan, hermanos, mucho relacionado con el tema del amor. Te lo quise yo encerrar en ese título precioso, un regalo excepcional. Es algo que usted y yo podemos adquirir, es algo que usted y yo podemos disfrutar, es algo que usted y yo podemos sacar provecho en este mundo, y obviamente cuando nos vayamos con el Señor. ¿Por qué? Porque el Señor me dice, órale, aquí está, aprovéchalo, nútrete. Entonces, cuando entendemos todo esto, ya somos hijos de Dios, no nos van a juzgar como van a juzgar a los que no han reconocido al Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Y a eso se está refiriendo, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Mucha gente, si usted le pregunta allá afuera qué va a pasar el día del juicio final, yo le aseguro que ni lo quieren mencionar. En alguna ocasión platicaba yo con alguien y me decía, cuando yo me muera, que esté en las filas en el juicio, decía, me voy a esconder atrás de alguien. Imagínese, como si eso fuera una opción viable, pero estaba hablando de manera humana. ¿Cuántas veces en muchos lugares, o inclusive en las escuelas, cuando no llevaban la tarea, aprovechaban todo eso para hacer truco o travesura? No quiero profundizar mucho en esto ni perderme, hermanos. Dice enseguida, porque el temor lleva en sí el castigo. Qué feo cuando dudamos, cuando no hemos depositado nuestra confianza en el Señor, cuando tenemos todavía dudas espirituales. ¿Por qué? Porque yo le aseguro, en algún momento de mi vida yo no entendía muchas cosas, y venía el temor en las noches, y venía el miedo, y venía la incertidumbre. ¿Por qué? Porque yo sabía
que yo no había entendido todavía el mensaje. Y cuando no hemos entendido el mensaje, podemos ser merecedores al castigo. ¿Es cierto esto? Y déjame te digo, de repente vemos en la palabra de Dios que el cielo y que el infierno, pero más allá que el cielo y el infierno, ¿sabes qué es lo más terrible? Pasar una eternidad sin Dios. ¿Es cierto esto? Imagínate un día sin Dios y que tú hagas lo que tú quieras, va a haber muchas consecuencias. Entonces, en la palabra de Dios se menciona el paraíso, el cielo o el infierno, pero es una eternidad con Dios o es una eternidad sin Dios. Y sin Dios, imagínate el caos. Sin Dios, imagínate dónde pueden estar esas personas, esas almas. Entonces va a llegar un momento en que usted y yo vamos a dejar este mundo. Tal vez hay gente muy longeva, 80, 100, 110 años, pero nuestro cuerpo se va deteriorando. Yo ya me quito los lentes y ya veo borroso todo. Entonces va a llegar un momento que vamos a dejar este mundo, te guste o no te guste, seas creyente o no seas creyente, toma una sabia decisión si no has reconocido al Señor como tu Señor y Salvador. Si ya eres un hijo de Dios, te invito a que continúes. ¿Cuánto va a durar esta capacitación? De aquí a que nos vayamos con el Señor. Amén, hermanos. Entonces yo lo invito, lo exhorto a que no desfallezca. Si anda desanimado, háblele a quien más confianza le tenga y nos nutrimos. ¿Por qué? Porque los días son duros, los días son crueles. Dice la Escritura que cada día se va a poner más feo esto y ya lo hemos visto. Entonces necesitamos usted y yo permanecer en ese amor, que no tengamos el temor. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios estamos tratando de compartirla de una manera clara, objetiva, que sea de edificación, que sea de bendición a cada uno de nosotros, que eche fuera esas incertidumbres, esas dudas, ese temor, y que ese temor, si aún lo tenemos, que se vaya, que se anule. Dice, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Cuando alguien duda, hermano, ¿qué es lo que significa? Que no ha sido perfeccionado. ¿Pero qué significa esto? Que no ha madurado, que no ha crecido, que está estancado tal vez espiritualmente, que es como una planta que le faltan nutrimientos y a veces no te va a dar el fruto, no te va a dar la flor. Entonces necesitamos nosotros perfeccionarnos en la palabra de Dios y perfeccionarnos en el amor. Amén, hermanos. Necesitamos continuar en los caminos de Dios, conociéndolo, amándolo, apropiándonos de ese regalo excepcional, hermanos. Nos dice Primera de Juan 4:19, ya casi acabamos, hermano. Ingeniero, píquele. Ahí está. Nos dice en Primera de Juan 4:19, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Ahorita nos desbordábamos, hermano. Estaba yo mero adelante y escuchaba a los hermanos cantar más fuerte que el grupo de alabanza. Cuando entendemos este regalo excepcional, cuando entendemos lo que hizo el Señor Jesucristo en aquella cruz, la respuesta apropiada de un hijo de Dios es que le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿Qué significa esto? Bueno, le estamos demostrando agradecimiento. ¿A quién? A Dios, agradecimiento a Jesús. Le estamos demostrando humildad, obviamente entendimiento. Le estamos amando porque Él nos amó primero. Y obviamente le vamos a demostrar devoción y respeto. ¿Por qué? Porque ya entendimos lo que Él hizo por mí y lo que hizo por cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Y luego nos dice, Primera de Juan 4:20, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, ¿a quien ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Una vez más, Juan nos está invitando a exhortar, a evidenciar el amor entre hermanos. ¿Cómo? Con acciones, dando evidencia, dando testimonio. Y ahí viene una advertencia clara. El que ama a Dios y aborrece a su hermano es mentiroso. ¿Cómo andamos, hermanos? Aguas, no me conteste, lléveselo de tarea. ¿Por qué? Porque evidencia de que somos hijos de Dios se tiene que manifestar. ¿Con quién? Con el prójimo, con los hermanos. Y aguas, porque ahí nos dice claramente, si alguien aborrece a su hermano, es mentiroso.
Dice enseguida, el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Otra vez, juego de palabras, otra vez Juan nos está diciendo, ama, ama, ama. Y para concluir, hermanos, primera de Juan 4:21, y nosotros tenemos este mandamiento de Él. Fíjate nada más, nos está dando una instrucción, nos está dando un mandamiento. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Algo bien importante, la palabra de Dios no te está diciendo si a usted le parece o si a mí me parece. No está diciendo si a usted le apetece o si no le apetece, si tienes ganas o si no tienes ganas, si quieres hacerlo o no quiero hacerlo. Él nos está diciendo, yo os mando a hacer, porque así como yo amo, vosotros también tenéis que amar. Es algo interesante, hermano, y es algo que necesitamos usted y yo masticar y decirle al Señor que nos revele, que nos ayude. Si hay que hacer cambios, que el Señor nos ayude por medio de su Espíritu Santo. Juan no solamente, Jesucristo, hermano, no nada más vino a este mundo a enseñarnos, no nada más vino a guiarnos, no nada más vino a predicar. Él fue más allá. Él entregó su vida en una cruz. Él recibió el castigo que yo merecía, el castigo que usted merecía, y lo hizo para que usted y yo obtuviéramos ese regalo excepcional. Amén, hermanos. Entonces, estamos llegando ya a la parte final de ese regalo excepcional. ¿Cuál sería la conclusión que vemos esta mañana tarde? Bueno, pues vimos que hay un regalo excepcional que podemos adquirir usted y yo. El amor de Dios para nosotros es único e infinito. Ahí va a estar siempre. Si usted está cerca de las cosas de Dios, wow, ahí lo va a tener. Si no está cerca de las cosas de Dios, ahí va a estar el regalo. Los que somos cambiantes somos usted y yo. ¿Es cierto esto? Tristemente, usted y yo somos los que de repente flaqueamos, de repente fallamos, de repente nos alejamos. Número 2, ante Dios ya estoy justificado por medio de Jesucristo. Fíjate nada más qué hermosa bendición lo que estamos leyendo. Ante Dios ya estoy justificado yo y todos y cada uno de nosotros por medio del Señor Jesucristo. Entonces es un regalo excepcional lo que usted y yo tenemos esta mañana. Necesitamos apropiarnos y creernos todo esto. Número 3, debo perfeccionarme en el amor del Señor. Les recuerdo que la palabra perfeccionar significa madurar, significa crecer, significa florecer en el amor del Señor. ¿Cómo lo podemos hacer? Conociéndolo cada día más. ¿A quién? A Dios, a Jesucristo. Podemos orar, podemos alabarlo, pero algo bien importante, seamos agradecidos. El Señor todos los días nos da un cheque de 24 horas. Amén, hermanos. Nos da un cheque, de usted depende cómo lo va a aprovechar. A veces hay días muy malos o regulares, pero el Señor ahí está y siempre nos da la oportunidad de resolver. Repito, el Señor siempre va a estar ahí en la tribulación, en el dolor, en la angustia. Lo cantamos, hermano, que vengan tormentas. Cuando lo estaba yo meditando dije, ay no, que no vengan tormentas. Pero es parte de la maduración del creyente, del Hijo de Dios. Y por último, hermano, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Este es un mandamiento, esta es una orden que nos está dando Dios. ¿Cómo andamos con ese mandamiento? Tenemos que, ahí dice, obedezcamos al Señor y llevemos a la práctica esta ordenanza. Si usted dice es complicado, si usted dice, ay, no sé si vaya a poder, pídale ayuda a Dios. Yo no le estoy diciendo que lo haga usted solito. Pídale ayuda al Señor y vaya y arregle lo que tenga que arreglar. Amén, hermanos. Lo voy a invitar a que cierre sus ojos en esta hora. Vamos a orar. Señor, Padre bendito, te damos gracias en esta hora, Señor, porque nos has traído a esta tu casa, Señor, porque tu Espíritu nos redargulló, Señor, porque tú eres bueno con cada uno de nosotros y a ti te preocupa nuestra relación personal contigo, Señor. Te pido que tú sigas obrando, sigas edificando esta iglesia, que tú
convenzas a aquellas personas que aún no han tomado la decisión de convertirse en hijos de Dios, Señor. Te doy las gracias, Señor, porque a lo largo de mi vida, Señor, a ti te ha placido usarme de muchas maneras. Gracias te doy por donde me tienes, Señor. Gracias te doy por mi esposa, por mi familia. Te doy las gracias por esta congregación, por mi pastor, por cada ministerio, Señor, y te pido que en esta tarde tú nos bendigas y edifiques a el cuerpo de Cristo. Gracias te doy por cada persona, cada familia aquí representada, Señor. Llévanos con bien a donde vamos, Señor, y a través de esta alabanza, Señor, queremos despedirnos. Todo en el precioso y bendito nombre de Cristo Jesús, mi Señor y Salvador. Amén y amén. Póngase de pie, hermano. Le voy a invitar a que cante con ganas, fuerte, para que se lleve este regalo excepcional a su casa. Dios le bendiga. Persigue con su amor, me asombran sus palabras, susurrando en mi interior. Mi conciencia me recuerda, necesito su perdón. Él es el Rey de gloria, Él me lo ofrece. Revelando en los cielos.
Dios poderoso, Rey de mis, Rey de gloria. Oh Jehová, Dios de Israel, desde el siglo y hasta el siglo, nuestro Padre.